cultura y tentaciones. Esta tarde, como le prometimos, hablaremos de la cultura indígena, de los pueblos indígenas, pero antes, por supuesto, lo quiero invitar a que entre a nuestra página de internet www.claudiaarellanove.com. Ahí estarán todos los videos, toda la información. En las redes sociales también Claudia está interactuando en todo momento con ustedes, @Claudia Contigo en Twitter y en Facebook, búsquenla como Claudia Contigo. Por supuesto, todo se los contestará y todo estará pues, saliendo en algún momento aquí al aire. Y bueno, vamos con el tema interesante de esta tarde, bueno, aparte de todos los que hemos tenido, de la cultura indígena. Le comentaba que pues, en días próximos, el 5 de septiembre, vendrá el Día Internacional, el Día de la Mujer Indígena, pero bueno, queremos enfocar nosotros el tema en general y para eso hemos invitado a Pedro González. Él es un indígena Ayuk y es un placer tenerte, Pedro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. También es un gusto a quienes nos escuchan. Saludamos en la lengua Ayuk. Gracias. Es un saludo en la lengua Ayuk a todos los que nos escuchan. Pedro, los Ayuk ¿de dónde son? ¿De qué región son? Parte de los 16 pueblos indígenas del estado de Oaxaca. ¿Tú eres de Oaxaca, Pedro? Efectivamente, somos del pueblo Ayuk, que es una parte importante de los pueblos que compone la población indígena del dicho estado. Oye, en esta parte, bueno, tú ya vives en el Distrito Federal, lo sé, de tiempo atrás, y quisiera saber cómo ha sido para ti enfrentarte pues a tus tradiciones, por así llamarlo, y cómo al paso del tiempo, pues tus hijos pues, tienen ya otras facilidades, otra situación, van perdiendo un tanto el arraigo pues de la tradición y de la cultura de la cual tú perteneces. ¿Lo ves así en el Distrito Federal? Ciertamente es un reto, en particular nuestros hijos afortunadamente han estado educándose, formándose en esta doble cultura, llamémosle así. Por un lado la hemos heredado, estamos intentando heredar, transmitir lo que es la cosmovisión mije, la cosmovisión ayuk, y desde luego en cómo poder desenvolverse por su estancia ya en este espacio de la metrópoli de lo que es la ciudad propiamente dicho. Por lo tanto, en una entrevista reciente comentábamos que la idea es que haya pues esta doble digamos cosmovisión, la cosmovisión que los hijos puedan heredar de nuestra propia cultura, de nuestra propia identidad, y también de lo que se aprende ya en la cultura urbana. Desde luego es un reto para muchos que hemos migrado, no es fácil, no hay condiciones sociales, culturales, de medios de comunicación que pudiera favorecer o facilitar el que podamos seguir siendo indígenas en la ciudad. Sin embargo, nosotros trabajamos para que efectivamente con nuestros propios recursos, nuestros propios esfuerzos de organizaciones de las propias comunidades de indígenas urbanas, pues sigan trabajando para efectivamente practicar la propia cultura, pero también para heredarla ya a los hijos que ya nacieron aquí. ¿Consideras que los que habitamos el país, el Distrito Federal en concreto, no respetamos a los indígenas, la cultura, incluso los discriminamos? Es verdad, así sucede, así podríamos hacer esta afirmación. Como mexicanos no hemos desarrollado una posibilidad de una convivencia o de una idea de que vivimos distintas culturas. Nuestro país desafortunadamente está caracterizada, así nos educan, en forma monocultural, es decir, con una idea de una sola visión, de una sola historia, y no la riqueza de lo que tenemos con los pueblos indígenas, con la sociedad mestiza y también de otras culturas que han llegado en particular, por ejemplo, a la Ciudad de México, pues que le daría una gran riqueza y que le podría dar una relación mucho más rica, una convivencia, un intercambio cosmogónicamente hablando a nosotros como ciudadanos aquí en la ciudad y a todos los mexicanos, si consideráramos toda esta presencia y que pudiéramos comprenderlo así. En efecto, acaba de salir una encuesta de COPRED, que es el Consejo contra la Discriminación en el Distrito Federal, que quienes salen más, siguen viviendo más la discriminación son la población indígena, y eso hablando de la Ciudad de México. Seguramente a nivel nacional así lo es, pero aquí se confirma que así sucede.
Oye, Pedro, tú eres un luchador, por supuesto, de la cultura, pero cuéntanos un poco más qué es lo que tú buscas con tu labor cotidiana. Bien, lo que nosotros buscamos, que los que en un proceso de migración desde el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, del traslado, de cambio de trabajo, de espacios a esta zona de la ciudad y a todo, digamos, el país, que podamos seguir siendo indígenas al lugar donde lleguemos. Eso es básicamente a lo que le estamos apostando, que somos indígenas del siglo XXI. ¿A qué te refieres con ser indígenas? ¿Que les respeten sus tradiciones, su cultura o cómo? Digamos, decir que respeten, pero también que nosotros podamos crear las condiciones, buscar las condiciones, demandar los espacios para que efectivamente eso se dé, que en lugar de que nos avergüence o nos excluyan por hablar nuestra lengua, por hablar de una cultura, de una cosmovisión, sino que sea un elemento que permita favorecer a que se puede armonizar la sociedad mucho mejor, considerando la riqueza cultural, la riqueza del concepto de desarrollo, de respeto a la madre tierra, que tienen los pueblos indígenas, y que esto trascienda, que también nosotros, en lugar de que seamos vistos como alguien que no podemos aportar, que no podemos solos, y que siempre hay esta política de asistencialista, paternalista, nosotros queremos tener la posición de que podemos aportar y que seamos una parte importante para este siglo XXI, de acuerdo a la crisis que vive en esta sociedad global. Por lo tanto, creemos que los pueblos indígenas pueden jugar un papel muy importante, pero desde luego en el campo, no solamente de extraer sus recursos naturales, sus bosques, su cultura, y de ahí con una forma de explotación o de folclorización, sino más bien en un contexto, efectivamente, como tú lo dices, que sea respetado, que sea una concepción diferente, que cuando escuchemos lo indígena no sea para pensar, no, pues es el con el que no quiero convivir, con el que es pobre, con el que no sabe, con el que es primitivo, sino que más bien sea una posibilidad de cambiar nuestras mentalidades y nuestro comportamiento para decir, bueno, pues los pueblos indígenas podemos aportar mucho, así lo están haciendo muchos pueblos del mundo, como los hermanos de Ecuador, de Bolivia, en donde están concibiendo pues que otro estado plurinacional es posible, que sea mucho más incluyente, y nosotros queremos ser actores de esa otra forma de concebir el mundo y de pensar una sociedad mucho más incluyente. Se entiende cuando nosotros nuestro bienestar estaría relacionado en que podamos seguir coexistiendo con nuestra madre tierra, con nuestra comunidad, con nuestra forma de democracia, con nuestra forma de participación comunitaria. Eso es lo que nos satisface, y eso es lo que estamos intentando transmitir a nuestros hijos, que no solamente es una cuestión individual la vida, sino es una coexistencia y un trabajo y una vida en donde participemos y de alguna manera realicemos una visión conjuntamente hacia dónde queremos caminar. Pues Pedro, qué interesante labor, por supuesto, la que tú haces. La gente que está interesada en el tema, tienes una página de internet, ¿verdad? ¿Cuál es? Así es, estamos en www.indigenasdf.org.mx, desde donde podamos hacer este enlace, y en nuestro espacio comunitario tenemos un pequeño espacio comunitario que rentamos, en donde realizamos también distintas actividades de radio comunitaria, de la apropiación tecnológica con el software libre, de la formación musical y comunitaria de nuestros hijos, donde pueden acudir en Calzada de Tlalpan 498, Interior 103, muy cerca del Metro Viaducto. Pues Pedro, te agradezco mucho estos minutos, y es un tema muy interesante. Hay que preservar la cultura porque al fin y al cabo pues coexistimos con ellos día con día y estamos en el mismo país, en el mismo territorio. Pedro, ¿podrías despedirte como, diste la bienvenida? Muy bien. También recordar, antes de despedirme, que el 9 de agosto fue el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Entonces, como un referente también de un compromiso a nivel global de la importancia y la necesidad de reconocer y fomentar, fortalecer toda esta cosmovisión indígena. Muchas gracias,
muguktuh pone push ni madeu pone yestup shomos haden as kap nas majaok es naiden baun mau indit ka dat ju ne pun dia dem sa dem manzinau mo da kuchinde ku won mo ke agots naiden azo won bek nandet haden mugu gam nas kapsh haden mes ni mado du haden mes naiden agots tuh ni mado du sa dan ayu sa dan zinau mo da oyat ku tuh ku yam nas majaok kinde nas kapsh majaok kinde haden ocham asmin asauch es mage pedemu tuh. Pedro, te agradezco Gracias. mucho. Pedro, muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más, por supuesto, aquí con Claudia Arellano.